En el Evangelio y en las lecturas de este quinto domingo del tiempo ordinario, nos encontramos con algo muy propio de la mentalidad judía, y es el hecho de pensar que ciertas cosas, como el tocar sangre, pues te vuelven impuro. Y entonces, cuando los judíos habían tocado sangre, ya no podían entrar al templo para rezar, tenían que pasar un tiempo de purificación. Por ejemplo, hemos leído o hemos escuchado la parábola del buen samaritano, en el que viene primero un sacerdote, un levita, los que frecuentan más el templo, y ven a un hombre tirado, ensangrentado, lastimado, y pasan de largo sin ayudarle. ¿Por qué no le ayudaron? ¿Por egoístas? ¿Porque simplemente no les gusta tocar a la gente sucia? No, porque si ellos tocaban a alguien ensangrentado, ellos se volvían impuros y ya no podían entrar al templo a rezar. Ellos preferían ir a rezar. Pero ¿a ti te parece correcta esa mentalidad de que si toco sangre ya no puedo entrar al templo? No, ¿verdad? Es una mentalidad antigua muy propia de los judíos, pero es algo que se repite en la primera lectura y en el Evangelio de hoy. Por ejemplo, el profeta Isaías tiene una visión en la que ve a Dios, ve a sus querubines, y él dice: ¡ay de mí, que soy un hombre impuro, de labios impuros, que vive en medio de un pueblo impuro! Estoy perdido, estoy condenado, porque siendo indigno vi a Dios. Pero en ese momento se le acerca un ángel y le pone una brasa en los labios y le dice: con esto te purifico. Entonces el profeta Isaías se pone a disposición de Dios y le dice: aquí estoy, envíame a mí, ¿verdad? Porque vino el ángel de Dios, y lo purificó. Vemos la misma idea en el Evangelio. Pedro, que deja que Jesús suba a su barca, sigue las indicaciones de Jesús, consigue una pesca milagrosa, y cuando se da cuenta que Jesús es alguien especial, un profeta o quizá el Mesías, se siente indigno, se postra y le dice: Jesús, apártate de mí, porque soy un pecador. Es esta mentalidad judía de que somos impuros, somos pecadores, somos débiles, y por lo tanto no merecemos acercarnos a Dios. No merecemos el perdón de Dios, quizá. ¿Te parece correcta esa mentalidad? Gracias a Dios, con Jesús esto cambia. Si antes tú tocabas algo impuro y quedabas impuro, ahora nosotros, cuando nos acercamos a Dios, quedamos purificados. No es que nosotros vamos a ensuciar a Jesús, no es que nosotros vamos a lastimar a Jesús, no lo vamos a hacer impuro. Al contrario, Él nos purifica. Piensa en otro pasaje, el pasaje de la hemorroísa, esa mujer que llevaba años, cuenta el Evangelio, sangrando constantemente. Para los judíos, cuando una mujer sangraba, quedaba impura y no podía ir al templo por 7 días, hasta que se purificara, hasta que pasara el tiempo. Pues imagínate esta mujer que llevaba 30, 40 años sangrando. No podía poner un pie en el templo durante muchos años. ¡Qué dolor para esta mujer! No poder ni siquiera ir a rezar, no poder ir al templo a pedirle a Jesús, a Dios, el milagro, que la sanara. Y entonces esta mujer, con mucha fe, se acerca a Jesús y toca su manto. ¿Y qué pasa? Ella, que tenía sangre, ella mancha a Jesús, ella vuelve a Jesús impuro. Lo contrario, Jesús la cura. Y eso es lo que nos viene a traer Jesús. Nos viene a decir: tú no me vas a ensuciar a mí, a Dios. Al contrario, yo, Dios, soy quien te va a limpiar a ti. Tenemos primero que reconocer nuestra miseria para entonces acercarnos con la fe de esta mujer y tocar el manto de Jesús y sentir su misericordia, que Él nos limpie. Cuando estudiaba en Roma, me gustaba mucho entrar a las iglesias, y hay iglesias muy bonitas en casi cada esquina, pero hay una de las más bonitas que se llama la iglesia del Jesús, la iglesia de Jesús, que es de los jesuitas, es una de sus principales iglesias allá. Y cuando entras, en la parte de arriba, en la parte central, ves una Eucaristía gigante con las letras IHS, Jesús, Jesús, y de esa Eucaristía salen rayos, unos rayos de luz. Y conforme van creciendo esos rayos, van apartando la oscuridad. Toda la iglesia es una iglesia muy luminosa, con muchas cosas, con el pintado de oro, todo muy dorado, muy bonito. Y hasta las esquinas, te das cuenta de que hay como un poquito de oscuridad y algunos demonios que la Eucaristía ha logrado apartar. No es que cuando nosotros o con nuestro pecado nos acercamos a Dios, nosotros ensuciamos a Dios. No, al contrario, hay que dejar
que Jesús entre a nuestra vida y disperse las tinieblas de nuestro corazón, disperse las tinieblas de nuestra mente. Te invito entonces, ¿verdad? Como Pedro, a reconocer nuestra miseria, a reconocer que somos pecadores. Y fíjate cómo Pedro no se apartó, sino que se postró frente a Jesús y sí le dijo, apártate de mí porque soy un pecador. Pero Pedro se acercó. Entonces te invito, vamos a poner como una nueva bienaventuranza. Dichosos los que reconocen su miseria y su pecado, porque ellos experimentarán la misericordia de Dios.